¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña de nuevo Arturo Ramírez. Nos va a hablar de otro tema de su expertise, que es el de la discapacidad. Entonces, Arturo, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la discapacidad? De hecho, la discapacidad es un estado que puede sobrevenir a partir de una cuestión genética, es decir, nacer con alguna parte que no funcione bien de tu cuerpo, con algún estado mental que te haga no funcional en la sociedad, laboralmente, educativamente, intelectualmente o físicamente. Y la otra es la adquirida, que puede sobrevenir a partir de un accidente, de algún tipo de siniestro que haya pasado, que te imposibilite a llevar las labores que venías haciendo. Entonces la discapacidad es todo un estado, es un conjunto de situaciones que hacen que una persona no pueda estar integrada de manera total a la sociedad y a sus actividades que la conllevan. Y por lo tanto la discapacidad, bueno, se ha convertido en esta época en un problema ya de salud pública, aunque tenemos que entender esto, no es una enfermedad, no es esto, es un estado de circunstancias. Esto tiene un lado histórico. ¿Qué nos podrías decir de él? Sí, la discapacidad por sí misma siempre ha sido vista de una manera con cierto rechazo. ¿Por qué? Porque la discapacidad puede llevar que tenga ciertos estados mentales, por ejemplo, alterados, como lo que sería el autismo, el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, que hace que la persona no vea el mundo como nosotros lo vemos. Entonces eso le provoca que sea rechazado y que tenga una parte de extrañeza. Y la extrañeza para todos los seres humanos pues siempre nos confronta, siempre hace que estemos de una manera alejados de ella o que queramos alejarlo y no ver todas esas cosas que en cierto sentido para nosotros fallan, ocultarlas y verlas. Entonces históricamente la discapacidad desde las civilizaciones más antiguas la han tratado de ocultar, la rechazan, los mandan a los lugares más alejados, desde los sumerios, los babilónicos, que mandaban a la gente con discapacidad, la mandaban lejos, se volvían inservibles a cuevas, las mandaban exiliadas de los pueblos y formaban pequeñas comunidades de gente que finalmente terminaban en la muerte. O en algunos lados, cuenta estos tienen más cuestiones de leyenda y de ironía más que de realidad, esta parte de los griegos que tiraban a la gente que no era, que tenía estos cánones de belleza que se exigían. Bueno, entonces a las sociedades siempre lo han imaginado en el siglo, entre los siglos XVII y siglos XVIII, se empezó a estudiar un poco la parte de la discapacidad adquirida. No esta discapacidad que sobrevenía de las batallas, donde quedaban mancos, cojos, ciegos, y todo ello, esas personas en ese sentido quedaban marginadas, pero eran vistas como adaptadas o adoptadas por ciertos grupos que finalmente los hacían sobrevivir. El mismo Cervantes, ¿no? Que bueno, sin brazo y todo, bueno, pudo escribir, en este caso, el Quijote. Pero o Francis Bacon, que tenía una discapacidad en una de las piernas y que le hacía ser funcional en la sociedad a partir de sus letras. Pero esos son como casos muy excepcionales. Realmente lo que pasaba y donde más se extrañaba era cuando la extrañeza les confrontaba mucho la parte visual. Por ejemplo, la persona que nacía con una discapacidad, sin brazos o con una pierna más corta que otra, o con deformación, o con un estado mental que muy alterado, como esquizofrenia, por ejemplo, ya muy avanzada, o retraso mental total. Entonces, eso hacía que simplemente la gente la vieran como fenómenos, como parte de lo más abyecto, de lo más extraño, y se les fue confinando en pequeños calabozos, después en cárceles, y en el siglo XIX empezaron a hacerlos y a llevarlos a estos
conjuntos con hospitales psiquiátricos, donde empezaban a estudiarlos. Los que menos suerte tenían eran llevados a circos o eran llevados a lugares donde eran exhibidos y se cobraba por verlos, su extrañeza. Entonces no había muchos estudios. Pero en el siglo XIX empezó a existir algo que se llama la eugenesia. La eugenesia es esta teoría de que los genes, todo, ¿no?, radica en la parte de los genes, tanto la inteligencia, la belleza, como la fealdad. Entonces empezaron a apartarlos, pero como una forma de estudiarlos, es decir, a partir de esto, ¿cómo podemos erradicar a la gente que es rara, a la gente que tiene no le llamaban discapacidad, ni siquiera, ha tenido miles de nombres, de minusválidos, inválidos, cantidad de nombres, pero a la gente se le marginaba que una manera de querer componer a la raza humana, ¿no? Muchos de estos estudios fueron tomados posteriormente incluso por los mismísimos nazis para poder justificar su teoría de las razas puras. Y entonces la rareza o lo extraño a nosotros sí nos confrontó, a nuestros antepasados les confrontó, y más que integrarlos, más que hacerlos partícipes de la sociedad, no, eran excluidos o vistos con mucho rechazo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, donde se da un auge de la eugenesia es en la época de Porfirio Díaz. Él, muy influido por la parte de los franceses, por el positivismo francés y los estudios que se hacían, trae una serie de médicos a que vengan y comiencen a estudiar a esto. O sea, se abre el famoso psiquiátrico de la Castañeda, se abren algunos centros de reclusión, y entonces ahí no importaba, no había una clasificación como tal. Toda la gente que no era parte del canon de lo que se llamaba normal era excluida ahí. Entonces convivían ahí los que tenían discapacidad mental, alguna discapacidad física, alguna discapacidad adquirida o genética, ahí convivían todos. Y eran tratados como ratos de laboratorio, simplemente, o en muchos de los casos simplemente eran llevados ahí por sus familiares o padres para que murieran, hacer algunas cosas con ellos y que murieran. Entonces, hasta hace muy poco tiempo es cuando realmente la discapacidad empezó a entrar en la agenda pública y empezó a entrar ya como una cuestión, sí, de salud, pero que conlleva otros problemas, tanto políticos, sociales, culturales, filosóficos, eso de enfrentarse al otro, el otro que no tiene estos patrones que nosotros vemos, y entonces confrontarnos ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos en un chico con autismo como un chico discapacitado, porque él ve el mundo de una manera diferente, pero nosotros no nos ponemos a pensar que tal vez la manera en que él ve el mundo para él es funcional, ¿no? Y nosotros somos los discapacitados en ese sentido porque no podemos entender la manera en que ve el mundo él. O gente con síndrome de Down, o gente con parálisis cerebral, o gente que ahora, por ejemplo, los juegos estos que hacen paralímpicos, por ejemplo, han llevado a un grado tal este asunto de que hay que ver la discapacidad desde otros puntos de vista y no solamente desde un plano médico o desde un plano meramente psiquiátrico, sino que está completamente rebasado eso y hay que verlo de todos los ángulos, de holísticamente, por así decirlo. Esto nos conduce al tema de la calidad de vida. ¿Y qué podrías decirnos de la calidad de vida de los discapacitados? Mira, aquí en México la calidad de vida comenzó a hacerse estudios a partir de los años 90, que el término de estudios de calidad de vida cobró importancia sobre todo para las políticas públicas. Y una cuestión era demostrar que lo que se estaba haciendo hacía que la calidad de vida, es decir, la calidad de vida es una serie de factores medibles, cuantificables, que te van indicando si las personas viven en bienestar o no viven en bienestar, ¿no? Entonces, muchos organismos internacionales, incluido la ONU, la OI, la OMS, comenzaron a poner estándares de calidad de vida para poder promover, poder hacerles llegar recursos a los gobiernos para poder atacar problemáticas específicas.
Cuando en los años 40, 50, 60, la discapacidad aquí en México era vista como parte existencialista, es decir, las señoras ricas de Polanco o de los políticos iban y hacían voluntariado, pero ellas lo hacían más para salir en las revistas de sociales, de ayudar. Algunas sí lo hicieron con genuino espíritu filantrópico, ayudaron a las personas, pero no crearon instancias que en este caso permaran hacia abajo, es decir, solamente atendían ahí por horas o en casas, hogar y todo, pero no salía de ahí. Entonces la calidad de vida podía mejorar para la persona, pero no para las familias. Posteriormente, en los 80, 90, esta exigencia de mostrar métricamente cómo era, cómo se estaba, en este caso, avanzando en patrones de calidad de vida, hizo que se pusiera atención en otras áreas, sobre todo en la familia. Y a partir de los 2000 ya hay estudios muy completos, y entonces la calidad de vida, en este caso en las personas con discapacidad, no solamente se mide a partir de lo que le pasa al sujeto, sino de todo lo que lo rodea, de los círculos colindantes, es decir, su familia, la sociedad, su escuela, su ámbito, en este caso laboral, si es adquirida, en este caso, cómo mermó, cómo el gobierno le puede ayudar, o cómo instancias privadas pueden ayudar, en este caso si es congénita, cómo las instancias de salud, de beneficencia, de políticas, culturales, cómo van integrando a la parte y luego cómo las van haciendo inclusivas. Es decir, sí, la calidad de vida ya ha cobrado una gran importancia porque se puede medir, se puede ver, ¿no? Hay grandes estudiosos como Miguel Ángel Verdugo que ya está haciendo estudios sobre discapacidades en específico, y ya con una notación científica muy medible, y que da paso para la discusión posterior acerca de qué es lo que debemos de mejorar, qué es lo que hay que quitar, por dónde hay que ayudar a las personas, pero no en esta ayuda asistencialista, no, sino cómo ayudar en el sentido de que mejore las condiciones de vida de él y de todas las personas que están alrededor. En ese sentido, la calidad de vida sí ha habido un aumento en ellos, porque incluso nosotros mismos nos hemos comenzado a reeducar en ese sentido, es decir, ahora ya vemos rampas, ya vemos muchos anuncios, lugares en los estacionamientos, vemos que las escuelas han pasado de términos como esto de integración e inclusión, que son términos diferentes. Hemos visto cómo ya la gente cada vez su estilo de donar, por ejemplo, donar estas causas, no nada más ya lo hacen por una moda, sino si ya lo hacen ya de manera inteligente, viendo instituciones, y la gente con discapacidad ha salido de sus closets, ha salido de estas instituciones a las que eran recluidas, y ya las vemos en todo el ámbito. Hay gente que ha hecho cosas muy, muy poderosas en ese sentido, en el arte, en la cultura, en los deportes, que ha sobresalido, y entonces ya lo estamos viendo como una parte de la normalidad, es decir, ya estamos rompiendo con esa parte de la extrañeza, esa parte del otro me incomoda porque su discapacidad me incomoda. Todavía hay sectores, claro, y hay mucha resistencia, pero sí ya vamos saliendo de ello, y ahora vemos, es muy común ya ver, por ejemplo, en el transporte público, niños con síndrome de Down, ¿no? que van ahí, personas que tienen alguna discapacidad física en su silla de ruedas, donde la gente colabora para ayudar, y ya no se les deja o se les rechaza como antes, sino se les deja. Ya vemos gente más comprometida al cuidado de los espacios con gente con discapacidad. Ya vemos programas oficiales donde ya se han hecho políticas públicas para sectores bien definidos, para gente sorda, ciega, con alguna parte de una minusvalía, es decir, que no tienen alguna parte del cuerpo. Ya vemos que el avance en la ciencia, por ejemplo, para las prótesis, vemos avances en la alimentación para la gente con discapacidad intelectual, por ejemplo, cómo a través de la alimentación, a partir de ciertos cambios, pueden estas personas verse incluidas en lugares como que antes no lo eran, por ejemplo, en escuelas regulares. Ya hay programas para que puedan ingresar a escuelas regulares, que puedan certificarse, que puedan tener acceso a la
la escuela o al trabajo. En ese sentido, la calidad de vida de los años 90 para acá es un incremento increíble, ¿no? O sea, es bastante fuerte y cómo ha llamado la atención hacia las personas. Desde tu perspectiva, ¿qué faltaría por hacer y qué sería tal vez lo más urgente para seguir avanzando en este tema? Mira, creo que faltan varias cosas. Lo más importante sería ver a la discapacidad como una normalidad, como algo que está ahí, no como algo extraño, como algo ajeno, como algo raro, no. Y tenemos que empezar desde el lenguaje, es decir, a las padres de familia, sociedades, médicos, sociólogos, gente que está involucrada en el tema, le costó muchísimo trabajo que la misma ONU, por ejemplo, sacara la Carta de los Derechos con la gente con discapacidad. Y nosotros aquí, por vernos políticamente correctos, por este sentido como de el pobrecito y sentir cierta empatía con la gente, pero la vemos de una manera distorsionada, le decimos a la gente con capacidades diferentes o gente con capacidades especiales. Y eso es terrible porque si lo ves, todos tenemos capacidades diferentes o capacidades especiales. Entonces, la palabra discapacidad es la palabra correcta que define, no es peyorativa, no es discriminatoria, nada, define muy bien una circunstancia y un estado de cosas. Y entonces hay ahora enfermedades que se han vuelto discapacitantes, como la depresión, que antes no podríamos considerarla como discapacitante, pero ahora ya la hay, o estas enfermedades de los músculos, ¿no? La fibromialgia. Esta, por ejemplo, que ya también discapacita. Entonces, no nada más es una cuestión ya de la extrañeza, sino que ya también de sectores o enfermedades que se han ido creando o que las hemos ido trabajando de una manera de tal suerte que sí ya logran paralizar a las personas y que ya han creado un problema de salud en este caso. Y entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar de manera diferente. Hemos ido cambiando con esto de la discapacidad, hablar, quitarnos el pobrecito, el ver a un niño con discapacidad, es un angelito. No son angelitos. No, una persona con discapacidad puede ser muy difícil de tratar y hay que estar muy capacitados para poder saber tratar a una persona así, ¿no? Si no, lo único que le podemos provocar es la reacción contraria. Por ejemplo, tenemos chicos con autismo y nosotros en nuestro intento de querer mostrarnos solidarios y todo, queremos apapacharlos y todo, cuando a ellos les puede incomodar. O llamar a los niños con síndrome de Down, son una bendición, son angelitos. No, veros en un mal día, no son unos angelitos, son personas en este caso. Y la cuestión es, hay que ayudar, pero también al entorno, también a la familia, ¿no? Algo que pasa mucho es que no hay políticas, en este caso públicas, sectorizadas, pero que todavía ataquen el problema de manera integral. Hay iniciativas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay una congelada para hacer una ley para atender a personas con síndrome de Down. Y esa ley ha estado congelada porque a algunos funcionarios les molesta sectorizar recursos para esta comunidad. Pero, sin embargo, hay unas discapacidades que consideran bonitas. Entonces, por ejemplo, mientras el síndrome de Down discapacita a la persona en un sentido intelectual que no necesariamente físico y que puede integrarse, pero el aspecto físico todavía contrasta con una gente que tiene autismo, por ejemplo. Y entonces vemos que a los políticos el autismo les sirve a veces hasta de bandera. Entonces hay teletones para el autismo, hay centros de autismo, porque los chicos no te confrontan, no confrontan con la extrañeza. Todavía, es decir, tú ves a un chico y no tiene estereotipas de discapacidad, ¿no? Entonces a ellos le dan mucha atención, y hay mucha lana para ellos. Pero otras, como la parálisis cerebral, que hace que los músculos no funcionen de manera correcta. Entonces a ellos como les confronta ver a un niño así en muletas o con los huesos distorsionados, y entonces
eso todavía no permea hacia adentro, sobre todo en la clase política. Entonces es muy funcional a un niño con autismo, pero no uno con discapacidad intelectual severa. Entonces, creo que falta todavía eso, trabajar, normalizarlo, partir desde el lenguaje, la parte esta de políticas públicas sectorizadas. Y yo creo que también una cuestión es muy importante es nosotros mismos darnos cuenta que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, ¿no? O sea, en cualquier momento podemos tener un accidente y quedar, en este caso, minusválidos, es decir, no tener, o tener un problema cerebral que nos discapacita intelectualmente, y entonces no prevemos nunca, no tenemos una prevención acerca de eso. Nunca hablamos con las familias, nunca hablamos de ello, creemos que vamos a estar así siempre, pero nos podría pasar, ¿no? Y entonces muchos de los que se vuelven activistas, y grandes activistas en ese sentido, es gente que les ha pasado esto, o sea, que decían, es que yo nunca pensé que a mí me pasara. Bueno, y hasta que te pasa, empiezas a ser activista, antes no. Entonces no hay que perder en este caso el sentido de que somos una comunidad que convivimos con diferentes sectores, y uno de ellos es el de la discapacidad, y que está ahí, está presente, y es muy importante, y puede ser muy productivo en ese sentido también. ¿Podrías dar algún caso, algún ejemplo en el que se exprese, se manifieste esta productividad? Sí, cómo no. Mira, hay instituciones, en este caso, instituciones de asistencia privada y algunas AC, que se dedican, en este caso, a trabajar con la persona con discapacidad, pero también con las familias. Porque mucho del rechazo que proviene, la persona con discapacidad tiene que pasar muchos rechazos, empezando por el de la familia, el de la madre. Tampoco hay que idealizar el asunto de que tú estás esperando un bebé y de repente sale con alguna discapacidad, alguna deformidad, y entonces de repente todas las expectativas que generas se vienen abajo. Entonces es un trabajo de duelo, tienes que pasar por estas etapas de duelo, pero hay gente que nunca lo supera, nunca. Entonces, las instituciones que se dedican mucho a trabajar con estas personas, trabajan sí con la persona, pero con la familia, y crean un vínculo, el vínculo de que esa persona sea independiente. Porque finalmente he trabajado con casos donde el chico, por ejemplo, desde que nace queda con la madre. Los padres, eso es un caso muy interesante, la mayoría de los casos el padre huye o sale o es la causa de divorcio y se va, y el peso, casi el 90%, queda la madre con la persona. En este caso es un trabajo muy específico porque lo viene arrastrando. Tuvimos un caso de un chico que tenía 45 años, no sabía leer, no sabía escribir, tenía síndrome de Down, y vivía con la madre, una señora casi de 70 años. Entonces para ella era importantísima de que yo me voy a morir, ¿de qué va a vivir? ¿O con quién? ¿No? Porque sus hermanos no lo quieren, lo rechazan. Se empezó a trabajar con él. El chico lo único que le faltaban eran estímulos, no tenía su discapacidad intelectual, no le impedía, en este caso, leer y escribir, pero el mismo rechazo social o el de sus hermanos lo fue orillando a que nadie le enseñara un día a leer, cuando el chico podía leer perfectamente y podía hablar incluso. Entonces se le fue capacitando, se le fue durante unos 2 años, se fue trabajando con él, y ahora el chico trabaja en Kitsania aquí de Cuquilco. Él trabaja ahí, tiene una labor fija, se sostiene, se mantiene, y él toma su pecero, toma el metrobús, del metrobús camina a su casa y así todos los días, ¿no? Entonces él es una persona que se volvió de manera independiente, pero nadie se había acercado con él. O sea, vivió 40 y tantos años en la oscuridad, ¿no? Y tenemos personas, por ejemplo, que con autismo severo, que a partir de ciertas creencias de las familias, de que pues, entonces tu hijo ya va a ser así, fue rechazado, vivía completamente en la oscuridad, vivía en un cuarto,
Y cuando nos acercamos a él y lo conocimos, se le empezó a cambiar incluso todo desde la alimentación, se le cambió la alimentación, se le quitaron cosas, se hicieron estudios. Y el chico en 2 años tuvo un crecimiento intelectual brutal, así, tú no dabas crédito. Pero fue un cambio de hábitos, nada más. Todos los alimentos que se le daban, en este caso, le provocaban que su estado de introspección fuera más. Es decir, le daban alimentos que le provocaban una serie de sustancias o de neurotransmisores que más que ayudarle le perjudicaban, lo mantenían como un estado de drogado. Y entonces al cambiarle la alimentación, entonces empezó a generar neurotransmisores de manera que le ayudaban de una manera más positiva. Y entonces ahora el chico se llama Michael, él ahora trabaja en una computadora, hace programas, hace software, vive de ello, y su madre, bueno, no da crédito. Pero obviamente el autismo va a vivir, es una condición que siempre lo va a tener, pero puede tener un futuro él ya por sí mismo, ¿no? Y la madre, aunque él duerma 4 horas más, por ejemplo, o simplemente porque duerma 1 hora más, la calidad de vida de la madre, ¿no?, es mejor en este caso. Y aparte se quita la preocupación de qué va a pasar con este chico, ¿no?, cuando yo muera. Entonces, sí hay casos de éxito que nosotros le podemos llamar, pero bueno, también hay los otros, ¿no? Hay casos terribles. Te cuento uno de un político en los años 50, tiene a la niña tiene síndrome de Down con rasgos muy marcados. El padre, pues, al ser funcionario público, paga para que a la niña se la lleven y hace crea todo un funeral con unas exequias, y a la madre le hace creer que la niña nació muerta. Y a la niña se la llevan a un pueblo de Pachuca. Y pasan 30 años y antes de morir el político le confiesa a la esposa que la niña pues, sí nació viva y que posiblemente esté viva en Pachuca. Entonces la madre va a buscarla, hace toda una investigación, la encuentra en un estado deplorable, sin dientes, con estrabismo, pues no llegó a crecer. Todas esas características morfológicas de la persona con síndrome de Down hicieron que se agudizaron, y entonces se la trae. Bueno, al cabo de 5 años de un trabajo intenso de la madre, la niña ahora viaja a España sola, va, regresa, da conferencias, escribe un libro. Obviamente la madre pues ya es una señora muy grande, la chica tiene 30 y tantos años, pero es una persona funcional, ¿no? Y está a punto de integrarse al mercado laboral. Y ahí es donde te das cuenta cómo un factor del rechazo puede hacer que la gente pueda tener su calidad de vida deplorable o hasta arriba, ¿no? Entonces sí es un cambio de mentalidad, hay mucho rechazo, incluso por los padres, por la familia, por los hermanos, ¿no? Hay mucha romantización de la discapacidad. Esta cuestión de los teletones que empezaron a atacarlo, ahora son un totalmente fracaso, pues, por la parte que se le dio comercial, lastimeras y del pobrecito. Entonces no hay que tratarlos como pobrecitos, como son personas, como cualquiera de nosotros, tienen circunstancias, en este caso singulares, pero eso no las excluye de que en este caso puedan estar felices, sonreír, enojarse, enamorarse, todo ello, ¿no? Entonces debemos de entender también el mundo de ellos, cómo ven el mundo de ellos, y no obligarlos a que ellos quieran ver el mundo como nosotros lo vemos, sino a partir de cómo ven el mundo y cómo son las circunstancias de ellos, también podernos adaptar. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ricardo.